hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría, qué gozo poder estar hoy reunidos con ustedes. Hoy es día especial, hoy es día para alabar, para adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Vamos a orar, mis hermanos, para poner este tiempo en sus manos y sea Él bendiciéndonos. Padre precioso, bendito Dios, te alabamos, Señor, en esta mañana, adoramos tu santo nombre, Dios, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de reunir tu iglesia, Señor, a través de la internet, Señor. Padre precioso, gracias por esta semana que ha pasado, que ha terminado, Señor, donde hemos visto tu gloria, donde hemos visto, Señor, tu amor sobre nuestras vidas, sobre nuestro camino, Señor, porque estamos todos bien, Señor, porque, Padre, podemos alabarte, bendecirte, porque podemos darte honra, Señor, gracias, nos has alimentado, Señor, con tu pan físico y el pan espiritual que nos ha faltado, Señor. Gracias, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana, Señor, te doy a ti la honra, la gloria, la majestad y el honor, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy, Señor, ahora, Dios del cielo, conmigo, Señor, Dios de la gloria, respaldándome, Padre, para llevar tu preciosa palabra, Señor. Este corto tiempo sea un tiempo, Padre, para llenarnos, un tiempo para coger nueva fuerza, para tomar y cobrar ánimo, Señor, para seguir adelante, Dios. Gracias, Padre. Y ahora, Dios del cielo, te vamos a bendecir, te vamos a alabar, Señor. Vamos a cantar, Señor, Dios del cielo. Padre, acompáñenme, Señor, hermanos, a cantarle a nuestro Dios. Señor, Dios de la gloria. Si acaso se nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévanos a la cruz, Señor. Llévame a la cruz. Ese lugar de sanidad, ese lugar de salvación, Señor. Llévanos allí, Dios. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí
Si acaso, Señor Padre, olvidamos ese precioso lugar de nuestro encuentro contigo, Cristo. Padre, Dios de la gloria, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por entregarnos, Señor, su vida, Padre, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios del cielo. Y en esta mañana, Padre, coloco las familias de Casa de Oración Pan de Vida, Señor. Te pido, Padre, por la restauración, por la unidad, por la sanidad de todas las familias que conforman, Padre, Casa de Oración Pan de Vida, Dios. Padre, tú conoces sus necesidades, conoces, Padre, por qué está viviendo cada una de estas familias, Señor. Yo te pido en esta mañana, Dios, que tú los visites sus hogares, visites su lugar de trabajo, su lugar de residencia, Padre, y seas tú guardándolos, cuidándolos en todas sus necesidades, Dios. Que seas tú, Padre del cielo, derramando tu amor, tu unidad, Señor, en las familias Pan de Vida, Padre. Señor, aquel que está caído, triste, desanimado, Dios, Padre, Señor, levántalo, Dios. Que el fuego de tu Espíritu Santo esté en cada vida, cada corazón, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre, porque este tiempo ha sido un tiempo de larga prueba, Padre, de la gloria. Y a veces las pruebas cansan, Señor. Se acaban las fuerzas, Dios, pero tú das fuerza al que no tiene ninguna, Señor Dios. Refuerza, Padre, fuerza al cansado, Señor. Padre, dile al débil fuerte soy, Padre, en estos momentos de necesidad, en estos momentos, Dios, de incertidumbre, Señor, porque más que todo hay una incertidumbre en nuestros corazones, que no sabemos, Señor, cómo vamos a enfrentar el mundo de aquí en adelante. Todas las cosas han sido cambiadas, todo ha sido transformado, Señor, y muchas veces no sabemos cómo vamos a hacer, Dios, de aquí en adelante. Por eso te pido, Dios, que tú nos des sabiduría divina, sabiduría del cielo, inteligencia del cielo, para enfrentar todos esos cambios, Señor. También te pido, Dios, que tú, Padre, sanes las mentes, Padre, que sanes los pensamientos, a veces sombríos, que llegan a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente. Esos pensamientos que a veces nos ponen afanosos, Señor, que tú llevándote todo afán, Padre, y que podamos esperar en paz lo que tú estás haciendo ya, Señor Dios. Que podamos verlo pronto, porque tu palabra dice, Señor, que tú haces cosas nuevas cada día y que pronto verán la luz, Señor, y que podamos ver la luz, Padre, y esperar con paciencia, Señor. En estos momentos necesitamos llenarnos de paciencia, Padre, que esa porción del fruto del Espíritu abunde en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras casas, que haya suficiente, Señor, paciencia para esperar lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que guíes este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, esta pequeña, Señor, enseñanza que voy a llevar a mis hermanos, Padre, que tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi boca, Señor, Dios del cielo, para decir lo que tú quieres que diga, Señor. Padre, quita la pereza, quita el cansancio, llévate la duda, Padre, el desánimo, Señor, en mis hermanos en estos momentos, Dios, y que todos hayan sentido, Padre, en su corazón la necesidad de reunirse ante la internet, Señor, para escuchar esta preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por este privilegio, Señor. Bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, espero que de ahí donde están todos tengan su Biblia, la espada del Espíritu, porque no podemos estar desarmados y mucho menos en estos momentos. Cada uno de ustedes, si no la tienen ahí a mano, búsquenla. Vamos a estar leyendo, siguiendo una historia, y quiero que ustedes puedan ir siguiéndola en sus Biblias. Vamos a compartir esta porción de su preciosa palabra. Busquen el libro de Isaías, ténganlo allí a mano para comenzar a leer.
Ahí en el libro de Isaías, en esa porción, Isaías le hace una pregunta al Señor, que ¿cuántos de nosotros en estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia, yo sé que en algún momento, alguno o todos, le hemos hecho esa pregunta al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es una pregunta que siempre está en nuestra boca. Cuando nos suceden cosas que vemos y situaciones que estamos viviendo, pruebas largas, siempre le hacemos esa pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora, para recibir una respuesta, debemos esforzarnos y mirar, observar los tiempos en que vivimos, pero observarlo desde la perspectiva de Dios. Y para hacer esto, nos pueden ayudar unos pasajes bíblicos que están en Isaías. Porque el tiempo de Isaías no fue muy distinto al tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Y vamos a los capítulos 5 y 6. Allí se encuentran unos elementos básicos para entender lo que puede estar sucediendo ahora, que fue lo que sucedió en Israel. Y tengamos en cuenta, hermanos, que ahora el pueblo de Dios, el Israel de ahora, es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Isaías, como profeta, tuvo la responsabilidad de declarar el juicio que venía sobre Israel. Y él cumplió esa responsabilidad al pie de la letra. Fue un juicio que provenía de Dios, la ira de Dios. Y todos estos capítulos de Isaías son 39 capítulos que indican acerca del juicio, indican la naturaleza del juicio y también la razón por la que Dios les trajo juicio a Israel. El capítulo 5 muestra una escena dramática que sirve de fondo para mostrar las razones por las que Dios va a juzgar al pueblo de Israel. Y todos conocemos más o menos esa historia porque hemos leído acerca de ella. Y en el capítulo 5 se le da a Isaías un bosquejo de lo que va a acontecer, de ese juicio. Y el Señor usa una parábola cantada. Es una canción acerca de un amado que ve a su pueblo como una viña. Y Dios es el cantante de esa parábola. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces la viña, miramos que está ubicada en una ladera fértil, que es la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les prometió, esa tierra que fluía leche y miel. El Señor la había cercado, la había plantado de vides escogidas. Esta es una metáfora acerca de todo lo que hizo Dios para establecer al pueblo de Israel en la tierra prometida, la tierra que le había prometido a Abraham y a su descendencia. Dios le puso barreras, le puso límites, le puso restricciones para ayudarlos, para protegerlos de una interacción con las naciones vecinas, esas naciones que eran paganas, idólatras. El Señor quiso alejarlos de ese pecado de idolatría, del pecado de esas naciones, y por eso Él los cercó, los apartó. Dios puso este pueblo en el mejor lugar, bajo las mejores condiciones, con las mayores esperanzas para que este pueblo tuviera éxito. Todo lo que Dios hizo
fue lo mejor que él pudo hacer. Él los protegió, los puso a una torre en la mitad, desde la cual ellos podían ver a sus enemigos acercarse. Este lugar era Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue edificada sobre una montaña, sobre un valle. Y como resultado, ¿qué esperaba él? ¿Qué esperaba nuestro Señor? Él esperaba que esa viña diera uvas deliciosas, uvas que se pudieran saborear, que se pudieran comer. Él esperaba que produjera un buen fruto, pero ¿qué pasó? Produjeron uvas silvestres. Todo lo que Dios hizo por Israel fue lo mejor. Dice en el versículo 3 que Él convoca a las personas para que juzguen entre Él y lo que ha sucedido. Dice el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pregunta el Señor. Como esperando yo que diesen uvas, ha dado silvestre. El Señor se pregunta, ¿cómo? Si yo estaba esperando con todo lo que les he hecho por ellos, con todo lo que les he dado, yo esperaba, el resultado lógico es que dieran buenas uvas. ¿Y qué pasó? Dieron uvas silvestres. ¿Y cómo pudo esto pasar? Pregunta el Señor. ¿Por qué? ¿Acaso es mi culpa? Es lo que Dios está diciendo en esto, preguntándole a los demás que miren, ¿será que es mi culpa? Claro que la respuesta a eso es desde luego que no. Y es por eso que en los versículos 5 y 6 Dios pronuncia su juicio. Dice, le quitará su vallado, le quitará su protección, le quitará la lluvia. Ojo, vamos analizando lo que está pasando ahora con eso que pasó en ese tiempo. Les quitará la lluvia. Y el versículo 7 dice que ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y recordemos, ¿quién es Israel ahora? El pueblo de Dios, su iglesia. Entonces, miremos los tiempos, observemos lo que está pasando desde la perspectiva de Dios. El Señor dice que Él esperaba recibir justicia. ¿Y qué recibió? Recibió vileza, fue clamor, obtuvo lo opuesto que Él debía recibir. Israel falló en todos los sentidos. Israel no cumplió, Israel no respondió de la manera que debía responder al Señor con todos los privilegios que se le habían concedido. Y es por esto que el Señor promulgó juicio por medio de este canto, de esta parábola cantada. En el versículo 8, Él hace una acusación muy remarcable a Israel. Él le hace una lista de los pecados que caracterizaron a Israel y por qué el Señor los trae a juicio. Primero dice haber optado por el materialismo. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, que cayeron en el materialismo de hacerse a propiedades, casa tras casa, para ocuparlo. Y les pregunta el Señor, ¿acaso la tierra solo es para ustedes? Solo ustedes son los dueños de la tierra. Y esto es lo que está pasando también ahora, ese afán de acumular y acumular sin importar nada más. Estamos viviendo un tiempo en la iglesia del Señor, se le ha dado más importancia a la parte económica, a lo que es la propiedad, porque siempre le estamos pidiendo al Señor que nos dé una casa, que nos dé un carro, y si ya lo tenemos, le pedimos que nos dé otro, y así sucesivamente, porque también en nuestro corazón está el afán de tener, de acumular, porque caemos en esa situación de que si no tenemos nada, no somos nada, que lo que tenemos es lo que nos hace ser personas. Y entonces, mis hermanos, el Señor le trae a juicio por eso. Y hagámonos una pregunta: ¿creen ustedes que el Señor nos dejará pasar esto ahora a su iglesia? Si no se lo dejó pasar a Israel, su pueblo escogido. Recordemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Señor
les dice que el juicio llegará y las muchas casas se convertirán en algo desolado, y les anuncia que a pesar de todos los campos que poseen, vendrá vendrá la hambruna. Imagínense, el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. ¿Qué ha pasado ahora? Podemos tener mucho dinero, pero ¿qué? Las cosas se pueden terminar, acabar, y cómo se vuelve a hacer, cómo se vuelve a labrar los campos. Sí, muchos ni siquiera pueden ir a sus campos, a sus fincas. Entonces, hermanos, vayan viendo la similitud de lo que estamos viviendo ahora con lo que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. La primera acusación que el Señor le hace es acerca de su materialismo, de su acumulación, el hecho de que ellos comen, beben y florecen, pero no tienen ningún interés por Dios. El segundo ay es por andar buscando los placeres de la embriaguez. En el versículo 12 habla acerca de sus banquetes. En el versículo 14 dice que la muerte tragará su gloria y su multitud de regocijo. Y en el versículo 18 encontraremos el siguiente ay. Ay de los que hacen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Esto es una declaración muy interesante, es una pecaminosidad desafiante, es un acercamiento desafiante al pecado. Ilustra algo así como si la gente llenara un carro de todas sus iniquidades y las anduviera paseando. Yo cuando leí esto, hermano, me trajo a la memoria los carnavales, donde las carrozas que salen paseando por las calles, y pensaba, esto es una metáfora, pero literalmente nosotros vemos esos carros en los carnavales paseando el pecado. Allí se monta el pecado de la borrachera, de la lujuria, del adulterio, porque muchas veces de la fornicación, esas personas que están allí paseando sus pecados se encuentran en esos pecados. Y eso me trajo a la memoria eso. Entonces es un desfile de los pecados, sin importarle, como para que todos los vean, para que todos se den cuenta, y son desafiantes. Dicen que en el versículo 19 dice que al hablar con Dios dice: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En otras palabras, como si le dieran a Dios: si no te gusta, veamos qué es lo que vas a decir al respecto. O sea, como si no te gusta, si no te parece, ¿qué vas a decir? No me importa, no me interesa. Y esa es la actitud que hemos tomado, que ha tomado el pueblo, que ha tomado la sociedad, que ha tomado el mundo. Es mostrarle el puño a Dios. Eso es lo que hacemos delante de Dios. Y en el versículo 20 llega el siguiente ay. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, esto es una perversidad moral, es una perversión, y eso se está haciendo muy común actualmente, muy popular en nuestra sociedad. Ya a todo lo malo le decimos bueno, todo lo vemos normal, ya es tan normal. Cuando vemos una película, una serie, así sea para niños, ya tienen que incluir los homosexuales, el homosexualismo, el ver dos padres del mismo sexo con un hijo, y ya eso lo vemos normal porque es el día a día, y ya le estamos viendo que eso es normal. Entonces, ojo, estamos en unos tiempos peligrosos. Hoy día, tal cual como en los tiempos de Isaías, estamos optando por el materialismo, por un materialismo consumista. No nos basta lo que tenemos, siempre queremos tener más. Buscamos la embriaguez y la perversión moral que tuerce todo, que pervierte todo. Estamos tal cual, hermanos, en ese tiempo. El versículo 21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo.
Esto es una arrogancia, esto es un engreimiento, es una persona que no se somete a ninguna ley, que no se somete a ningún código moral o divino, a ningún Dios, que no se somete a la Biblia, ni se somete al Espíritu Santo de Dios, se somete a su propia sabiduría. Y de esos hay cantidades, los vemos todos los días, los vemos en las redes sociales, en el Facebook, en la televisión, en las noticias. Vemos a esas personas que se creen sabios en su propia opinión, que se creen con el derecho de criticar al presidente de la República, que tiene el mandato que el pueblo le ha dado, que Dios le ha dado, y sin embargo nos sentimos que sabemos más, que somos más y que podemos decidir cosas que no nos corresponden. Así estamos, hermanos, como en los tiempos de Isaías. En el versículo 22 toma ya la categoría del liderazgo y habla de eso, de los líderes, de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebidas. Aquí lo que tenemos es una corrupción, y particularmente entre los líderes. Estos son los líderes que, lo que dice el versículo 23, que lo que hacen es justificar a los malos por medio de cohecho y le quitan los derechos a aquellos que son rectos. Es un tipo de líderes que no hace valer correctamente su poder y su juicio, que pueden ser comprados, que reciben cohecho y que están dispuestos a quitar los derechos a aquellos que hacen lo correcto, o sea que son injustos. ¿Qué semejanza hay con el tiempo de ahora? Hace poquito estuvimos en un tiempo de hablando mucho tiempo del cartel de la toga, ¿cierto? Donde estos hombres probos que debían ser limpios se vendían por dar un fallo a favor de delincuentes. ¿Por qué? Porque les pagaban para eso. Y hace poquito estuve leyendo un artículo sobre donde unas personas se quejaban de que esos magistrados, y nombraban algunos que yo ahora no recuerdo, muy reconocidos, que eran hombres intachables. Ya no hay nada de eso en las altas cortes de justicia, porque los magistrados son nombrados por recomendación, tienen padrinos en los cuales les dicen tomen para que se enriquezcan, y nos enriquecen a nosotros de una vez de paso, a los que los nombramos, y ya no hay justicia, y eso es terrible para una nación. Donde no hay justicia llega el colapso de una nación, y estamos viendo esto aquí en nuestro país, desafortunadamente, que la gente masivamente escoge pecar, escoge el materialismo, escoge la embriaguez, buscan solo los placeres, son corruptos, arrogantes, orgullosos. De eso pulula nuestro país, de eso hay cantidades. El versículo 24 habla de la velocidad y la forma como llegará el juicio de Dios. Dice, será como una lengua de fuego que consume el rastrojo. Llegará rápido, cuando menos lo esperemos. ¿Y por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto será muy severo. Dice, se estremecieron los montes y fueron arrojados sus cadáveres en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Yo cuando leí esto, que serán arrojados sus cadáveres en medio de las calles, no pude evitar recordar en las escenas de las calles de Guayaquil, en Ecuador, de ver los muertos tirados en las calles. Gracias a Dios todavía en Colombia no hemos llegado allá, pero podríamos, si seguimos con esa desobediencia, si seguimos ignorando a las autoridades, ignorando a Dios, lo que Dios también nos dice a través de nuestras autoridades. Aquí el Señor se refiere a la llegada de los babilonios, haciendo una masacre terrible, lo cual es descrito en el versículo 26. Vamos a leer, dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos empezados.
Los cascos de su caballo parecerán como de pedernal, y la rueda de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Eso se cumplió, hermanos, exactamente como el Señor lo dijo. Entonces, quien promulgó este juicio es el mismo Dios que continúa gobernando desde los cielos, es el mismo Dios que sigue teniendo los mismos estándares. Cuando hay un tipo de cultura que reta a Dios desechando su ley, abominando su palabra, cuando hacen esto colectivamente como pueblo y dejan la protección del pacto que Israel tenía, estamos ante un juicio. Estamos en una situación de juicio. Y recuerden, es el mismo Dios, tiene los mismos estándares, sus estándares no han bajado. Es el mismo Dios que pide santidad, que pide lealtad, que pide fidelidad, que es ese mismo Dios. Y si la ira de Dios que fue ejecutada contra su mismo pueblo y es ejecutada contra su mismo pueblo, que hoy Él ha extendido su mano en contra de aquellos que eran de su pueblo, su pacto a los que Él llamó en esa época y aún nos llama, sus amados. Entonces, pensemos los que no están protegidos por eso, los que no están protegidos por ese pacto, tienen mucho más que temer. Entonces, vemos el juicio y la razón para el juicio. Aquí nos está respondiendo la pregunta del Señor. Vemos el juicio y por qué ese juicio. Pero entonces, a raíz de todo esto puede surgir una pregunta. ¿Y cómo debemos responder cuando estamos en una nación que está condenada a recibir juicio divino? Porque ya estamos condenados a recibir juicio divino. ¿Cómo respondemos? Entonces miramos en el capítulo 6, miramos brevemente dos cosas en las que tenemos que pensar. La primera cosa es recordar que Dios continúa en su trono. Ahí donde Isaías estuvo, allí donde Isaías fue espiritualmente y vio. Isaías había deseado que el mensaje que él hubiese recibido en ese momento en el altar de Dios hubiese sido un mensaje positivo, pero él pues entró como en desánimo al saber que el mensaje era duro, era un mensaje de juicio. En el momento que Dios le da el mensaje, en ese tiempo reinaba el rey Usías en Judá, y este rey, recordemos que en esa época fue una época de avance, fue una época donde había bienestar, una época de bienestar. Pero el rey Usías, ¿qué hizo? Él usurpó un lugar que no le correspondía, el sacerdocio. Y Dios lo castigó con lepra, señalando de algún modo que el juicio estaba cerca. Con esto Dios estaba dándoles una señal al pueblo de Judá, que el juicio estaba cerca. La nación se había desviado y el hombre que parecía, el rey Usías, que era un símbolo de bendición de parte de Dios en la tierra, ahora había sido ejecutado por Dios. Si quieren conocer más esta historia y no la conocen, pueden leerla en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Mira, así que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, y Dios le da esperanza al permitirle a Isaías tener una visión de él. Pero él vio al Señor, y he aquí que encontramos la parte importante. Él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas en este caso significa la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, que sale de Dios, que representa su majestad
y su gloria. Isaías relata todos los detalles de la visión en estos versículos que siguen. Había serafines que alababan al Señor. Él tuvo una visión del templo. En el templo él ve a Dios en lo alto, alto y sublime, dice. Ve la majestad de Dios, toda la gloria de Dios. El punto de este tema es simple. Dios está diciendo a Isaías, nada ha cambiado. Ustedes pueden hacer lo que el pueblo quiere hacer lo que quiera, lo que está haciendo, pero yo no he cambiado. Yo estoy aquí en mi trono, yo estoy gobernando. Este es el punto importante. Dios continúa en su trono. Y esto mismo lo podemos decir hoy día. Dios continúa sentado en su trono. Y el programa está bajo su control. Nada se ha salido de su control. Él sigue siendo santo. Él no hace mal. Él sigue siendo majestuoso. Él sigue siendo omnisciente. Él sigue siendo omnipotente. Él no comete errores. Él tiene perfecta sabiduría y un perfecto conocimiento. Él sigue siendo el Todopoderoso, sin importar lo que está sucediendo ahora. No importa el desastre, las muertes, todo lo que estemos viendo ahora. Lo importante es saber, estar seguro de que a Dios no se le ha salido nada de las manos, que Él está controlando todo. Entonces Isaías está consternado con la santidad de Dios, por lo que él dice, ay de mí, y usa estas palabras que usó antes en el capítulo 5 cuando estaba pronunciando juicio. Así que podemos decir que él está pronunciando un juicio sobre sí mismo, siendo él el profeta por medio del cual Dios habla. Sin embargo, Isaías sabía que él era un pecador, que él tenía un corazón perverso también, y él lo manifiesta, porque él se considera como todos los pecadores. Entonces, un serafín toma un carbón encendido y lo pasa por sus labios, limpiándolo. Entonces, en medio de la condenación, Dios lo limpió. ¿Qué tipo de persona está buscando Dios en un tiempo de crisis? En un mundo en crisis, hagamos esa pregunta. ¿Qué tipo de persona está buscando Dios en este mundo que está al borde del juicio? Personas humildes, quienes reconozcan su pecado, su pecaminosidad, y vienen al altar para ser limpiados. Y el altar al que venimos es al que describí, no es este altar que describe a Isaías, sino al altar de la cruz, en donde está Jesucristo, donde está, no, porque ya está en el cielo, donde Jesucristo fue sacrificado. Y esto es lo que está buscando Dios. Él no está buscando a las masas, Él está buscando solo a los que quieran venir, aquellos que quieran venir a la cruz, donde Cristo fue sacrificado. El versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Tengo que enviar a alguien, a esa gente. Tengo que enviarle a alguien, todavía hay tiempo antes de que llegue el juicio. Esta visión de Isaías ocurrió más o menos alrededor del año 740 a.C. y toda la cuestión del juicio comenzó alrededor del 603 a.C. Entonces, el Señor decía, hay tiempo, así que enviaré a alguien para que sea la voz de alerta. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pienso, esta es la forma en que debemos ver al mundo en el que vivimos. Es un mundo que se encuentra al borde del juicio. No sabemos cuántos tiempo hay antes de que ocurra, pero tenemos primero que nada que tener la visión que Dios tiene y comprender que Él continúa a cargo de todo. Nunca ha dejado su trono, Él nunca ha abdicado su trono. Sigue siendo un soberano, Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo quien ha sido siempre. Él no cambia. Recordemos que Dios es inmutable. Todo está bajo su control soberano y todo lo que sucede encaja en su plan. Nada se sale de su plan. Para el Señor nada es inesperado, nada como decir, anda, pasó esto, ay, se me fue. No, Dios tiene todo el control de todas las cosas y Él está buscando gente que se humille ante su propio pecado, que para que llegue a ser limpiado por medio de la provisión que Él nos da o nos dio en Jesucristo.
por medio de Él es que Él quita nuestra iniquidad por medio de Jesucristo, que pasa ese carbón encendido por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados son perdonados. ¿Y quién se levantará y dirá, Señor, envíame a mí? Envíame a esa población que está al borde del juicio. Esto, hermanos, es lo que el Señor anda buscando. Dice en el versículo 11 del capítulo 6, las ciudades van a ser asoladas, sin habitantes, pero había una décima parte, habrá una simiente santa. En otras palabras, Dios se ha guardado una parte que le pertenece a Él, la simiente santa, el renuevo, para que en nuestro mundo, en nuestros días, para que en nuestro tiempo, Dios tenga su semilla, Dios tenga su remanente, porque el mundo se está catapultando hacia el juicio. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que quiere Dios? Él quiere aquellos que se levanten, que haya alguien que se levante para reconocer sus pecados, que venga a Él, para que sus iniquidades sean limpiadas, sean quitadas sus pecados, para que sean removidos sus culpas, para que cuando Él pregunte a quién enviaré, podamos responder, heme aquí, envíame a mí. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, no sé cuántas generaciones quedan antes que el Señor venga con su holocausto final de juicio, porque acuérdense que nadie lo sabe, ni el día ni la hora, pero estamos viendo un pequeño avance. Él nos está mostrando algo, un inicio. No sé cuánto tiempo tenemos, pero que los propósitos de Dios se cumplirán, eso podemos estar seguros. Y lo que por esto que estamos pasando, que estamos viendo, podemos darnos cuenta que los propósitos de Dios se van a cumplir. Dios traerá juicio. Cuando hay pecado que alcanza a niveles épicos, y ya hemos alcanzado ese nivel. Si miramos la historia, podemos ver eso. Ya hemos alcanzado el nivel del que habla Romanos 1. Y allí estuvo el pueblo de Israel. También Dios, basándose en estos mismos estándares, prontamente nos juzgará. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo no lo sé. Las personas del tiempo de Isaías tuvieron un poco más de 100 años y no se arrepintieron. Tuvieron más o menos 100 años y no se arrepintieron. Yo no sé si nosotros tengamos esos mismos 100 años, yo no lo sé. Pero sin importar el tiempo que tengamos, mis hermanos, necesitamos recordar, que no se nos olvide, porque eso se nos olvida, que Dios está en su trono y que Él nos está llamando para ser parte de los que vengan a ser parte de ese remanente. Y nosotros lleguemos a Él, lleguemos y le digamos, envíanos, envíame a mí, para llegar nosotros a ese remanente que está afuera, para que juntemos ese remanente que está afuera para salvación. Si nosotros revisamos la historia temprana de Israel, o cualquier etapa de la historia del mundo, en cualquier lugar, el mundo siempre ha sido un lugar peligroso para vivir. Siempre ha habido ciclos de juicio. Podemos mirar la historia, siempre ha habido peste, siempre ha habido desastres, guerra, rumores de guerra, todo eso lo ha vivido la historia de la humanidad. La gente siempre, en muchos tiempos, ha vivido, como en Romanos 1, una y otra vez. En la historia de la humanidad podemos mirar eso. Siempre hemos vivido de esa manera. Y muchas veces también han acabado en juicio, en destrucción, en muerte. Pero Dios siempre ha llamado a un ejército de personas que van en su nombre para alcanzar la simiente santa, al remanente con el evangelio, y los han juntado para formar el pueblo santo. Y eso es lo que el Señor está buscando ahora, hermano, porque la iglesia de Jesucristo se ha desviado. La iglesia de Jesucristo ha pasado la cerca, ha tirado los límites y se ha pasado al otro lado y se han contaminado. Y el Señor por eso está mandando aviso, un prejuicio, podemos decir, algo antes del juicio, y está buscando a aquellos que junten a su rebaño, que junten a su redil, que puedan traer
esas personas a Él, porque nada ha cambiado. Si existe una gran urgencia acerca de esto, es ahora, en este tiempo, para no ser de ese tipo de personas que se pierden, hermanos. El Señor nos está dando la oportunidad de hacer parte, como fue Isaías, de ese ejército, de buscar a los perdidos, de traer a su remanente, de traer a su redil y cercar otra vez la viña, y tener otra vez esa viña para que demos uvas deliciosas, uvas que alimenten a las personas. Entonces, mis hermanos, esta es la enseñanza que les traje hoy, porque en mi corazón he sentido esto, hermanos, que debemos despertar, que estamos como dormidos, que estamos mirándonos nosotros y no hemos pensado en los que están fuera, los que están perdidos. Y meditemos en eso. Cada vez que le preguntemos al Señor, ¿y hasta cuándo, Señor? Miremos esa parte. Dice aquí, y en el versículo 11 del 6, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió Él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Oh, hermanos, que hagamos parte de ese tronco, de esa simiente santa. Bueno, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos has salvado. Te agradecemos, Dios, y te alabamos porque nos diste salvación en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, porque nos has puesto carbón encendido en los labios para quitar nuestra iniquidad, Señor. Gracias por habernos puesto en este mundo, Señor, como un ejército, Padre, para juntar a los tuyos, para que seamos esos hermosos pies que anuncian el Evangelio de la paz. Señor, úsanos, Señor. Abre puertas, Dios, para nosotros, para tu pueblo, para que, como dijo Cristo, seamos sal y luz en este mundo de oscuridad y desabrigo, Señor. Dios, gracias por esta mañana. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.